leyes. Y quien debate esas leyes es Pablo, el que primero se llamaba Saulo, y que después, a través de Hechos 7:52 en adelante, 57, Dios lo llama por primera vez por su nombre Pablo. Un hombre que tuvo un aval completamente difícil para que sea llamado supuestamente por un Dios que es justo como el que tenemos nosotros. Pero Dios hace esto a través de Pablo para enseñarnos a nosotros que a él no le importó ni le interesó que Pablo fuera un perseguidor de los cristianos. Tampoco le interesó que Pablo andara donde daban muerte a los cristianos. Tampoco le interesó que Pablo era un príncipe de la Torá, un maestro, lo que hoy en día es un licenciado. A él no le interesó nada de eso, porque lo que él tenía para Pablo después más adelante dice que aunque él tenía todo eso, cuando conoció a Cristo y el Evangelio de Cristo, todos sus títulos lo quemó y lo dio por basura. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso. Y Dios nos habla en el libro de los Gálatas a través de lo que es la ley y debate la ley. Y el libro de Gálatas tiene que trabajar en combinación en su comienzo con el final de Primera de Corintios. Y Segunda de Corintios trabaja con el comienzo del libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas es el reflejo de todo lo que Dios detalla en el libro de los Hechos para la iglesia. Y el libro de Gálatas es el libro donde Pablo se abre de corazón, donde habla totalmente con todo su corazón. Todas las otras epístolas él la escribió, pero dicen que la epístola de Gálatas fue donde él se abrió, porque había un gran problema con los judaizantes y con los cristianos, porque los judaizantes querían que la iglesia, que ya había empezado para ese tiempo y tenía unos 7 años que Cristo la había plantado, los judaizantes querían que todavía la iglesia siguiera siendo lo que había en el pacto viejo, o sea, en el pacto de la ley, que es el pacto en el que Dios brindó a Moisés y le dio a Moisés a través de la Torá para que los israelitas se regieran por 663 leyes. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo ahora se encuentra en un dilema, porque él va de una forma y enseña a los Gálatas, pero cuando él da la espalda y se va, vienen los judaizantes y le dicen a los Gálatas que él no estaba entre los 12 apóstoles, que él era un impostor, que él era un criminal, que él andaba detrás de los cristianos persiguiendo y matándolos, que no se llevaran de él, y que ellos tenían que seguir en la circuncisión, que es parte de la ley, y que tenían que seguir acatando las obras de la ley. Y Pablo entonces se esfuerza en enseñarle a través del libro de los Romanos, que es el libro que camina de manos con el libro de Gálatas. Si usted no entiende Gálatas, usted no va a entender lo que es el libro de los Romanos, y no va a entender por qué Pablo habla tanto sobre la ley, y por qué Pablo dice en Romanos que en Cristo se acabó la ley, que ya eso quedó abolido, ya no hay templo, ya no hay sacerdote, ya no hay que llevarle dinero a ningún sacerdote, porque el dinero era para el sacerdote del templo, y el vino, y la harina, y los animales que se le daban. Ya hoy en día no existe eso, porque el templo fue destruido, y ahora quienes son el templo de Dios es la iglesia. Den un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Y ahora usted y como yo tenemos un sacerdocio que no nos pertenece, porque es para Israel, pero como Dios nos inyectó en el árbol, nosotros también somos participantes de esa promesa. Y vemos entonces que aquí hay 2 pactos. Y Dios empieza a trabajar con un pacto que se llama el pacto moral. Pero ¿por qué Dios decide poner leyes?
Porque Pablo dice, ¿estás en la ley o estás en la gracia? Si todo lo que hace lo hace porque estás en la ley, dice el libro de Gálatas, entonces eres maldito. Porque si por hacer una obra de la ley no hace todas las que faltan, entonces eres maldito, porque tiene que hacer todas las obras de la ley. O estamos en el pacto de la gracia. Pero también Pablo nos dice, ¿o es que acaso la ley es mala? ¿O es que acaso la gracia nos exonera del pecado de la ley a través de las transgresiones? Y ahí hay cientos de miles de preguntas que hoy en día tienen a muchas personas de aquí para allá y de allá para acá. Pero ¿por qué Dios implanta leyes? Porque sin leyes usted no puede transgredir. Si a usted le ponen un semáforo y usted no tiene ley, usted va a pasar el semáforo cada vez que usted le dé la gana. Pero en cuanto se puso el semáforo y se pusieron leyes para esa luz que se puso, si usted la viola, usted cae en transgresión. Pues lo mismo para con la ley. Si usted en la ley hacía transgresión, usted tendría que ir a un juicio. Y tenía que enfrentarse inclusive hasta pena de muerte, porque Dios mandaba matar rápido. Y si usted está en la gracia y viola la ley, pues también usted tiene que dar cuenta por esa transgresión. Si en la ley había pecado y Dios le hacía juicio a la nación de Israel, si en la iglesia hay pecado y violamos sus leyes, pues también Dios manda juicio sobre la iglesia. Y Dios ordena a Israel y le da la ley y ordena a la iglesia, y al final se cansa de los dos, de la iglesia y de Israel. Y por eso dice Isaías, y se secó la flor, que fue Israel porque no cumplió, y se secó la hierba, que es la iglesia. Y la flor nunca más fue bella, y el árbol tenía fruto, pero dejó de dar fruto. Por eso Cristo siempre decía que era por los frutos. Porque un árbol de China nunca va a poder dar limón. Y un limón nunca va a poder dar manzanas. Entonces a Dios le place empezar un orden. Ahora, ¿cuándo empezó Dios ese orden? ¿Cuándo empezó Dios a tratar con el hombre? Dios empieza a tratar con el hombre a través de Adán y Eva. Y empieza a trabajar con ellos en lo que es la ley moral o el pacto adámico, como muchos dicen. Vamos a ver. Habrá su libro en el libro de los Romanos. Y vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Después del libro de los Hechos, está el libro de los Romanos. Y vamos a leer el versículo 14 y después vamos a leer el versículo 15. Y vamos a ir aprendiendo y analizando parte de lo que ya hemos hablado. Romanos 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia. ¿Dice eso su Biblia? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que usted está bajo la ley o que no está bajo la ley? Le está diciendo que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es el pacto que se hizo a través de la muerte de Cristo y que fue sellado con su sangre? El pacto que se anunciaba en el Evangelio primero, el pacto nuevo, el pacto donde el Espíritu Santo vendrá sobre todos sin excepción, sean los griegos, israelitas o gentiles. Aleluya. Gloria a Dios.
Leamos el 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Lo que estábamos hablando antes de empezar a leer el versículo. ¿Qué después pecaremos bajo la ley? Si no bajo la gracia, en ninguna manera. Porque las dos tienen leyes para si usted entra en transgresiones. Esta ley en la gracia es diferente a la ley mosaica y es diferente a la ley adámica. De modo que la ley adámica, la ley mosaica y la ley de la gracia son diferentes, pero trabajan agarradas de mano en cuanto que hay ley. O sea, no estamos en el redil haciendo lo que nos da la gana. Dios no tiene leyes, tanto a uno como a los otros. Pero ¿por qué Dios decide hacer esto bajo estos dos pactos que se habla aquí en Romanos 6, 14 y 15? Aquí están los dos pactos, está el pacto de la ley y está el pacto de la gracia. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fundamento? ¿En dónde Dios se basa para ponernos leyes? Todo esto tiene un comienzo, y tiene un comienzo en el libro de Génesis. ¿Estamos entendiendo? Y si vamos al libro de Génesis capítulo 2, vamos a Génesis capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 hasta el 17. Y aquí vamos a ver algo que está aquí adentro, pero que usted no lo puede ver. Vamos a leer el versículo 14, 15 hasta el 17. Génesis 2, versículo 14 dice. ¿Lo tiene? Génesis 2, 14. Y el nombre del tercio río es Rediqueres, que es que va al oriente y a la Siria, el cual entonces Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjese que primero le dio agua limpia. Estos ríos hoy en día son un misterio en la vida real de la tierra porque no se encuentran, pero se sabe que existieron. Estos ríos tienen una gran historia de misterios que después Cristo lo usa más hacia adelante cuando Él habla y dice: yo soy el agua de vida. Todo aquel que tenga sed, Él se está refiriendo a uno de estos ríos. Pero vamos a seguir. El 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces tenemos que preguntarnos: Dios forma el hombre, lo pone en un huerto, y cuando lo pone en el huerto le dice que lo puso en el huerto para que cuidara ese huerto y lo labrase. ¿Qué es labrarse? Tenía que trabajar. Usted no puede labrar una tierra si usted no trabaja. Y vemos que ya aquí Dios le está imponiendo leyes. Te he dado todo lo que quieres y te he puesto en un huerto, pero en ese huerto tiene que tener dos cosas principales. Una, cuidar el lugar donde te he puesto, y el otro, labrarlo. Pero la Escritura dice que los espíritus y las personas que están en luz tienen un cuerpo glorificado, ni se cansan, ni sudan, ni se fatigan. ¿Y cómo es que él tenía que trabajar? Si él era luz. Porque Adán no andaba en un cuerpo como el que tiene usted y como el que tengo yo. Adán andaba en un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz,
Por eso él podía hablar con Jehová cuando Jehová visitaba el huerto. Porque a Jehová no lo puede ver nadie ni hablar con él que contenga sangre, porque muere. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. El 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Le estás poniendo leyes. Ya estaba entendiendo usted por dónde vienen las leyes, por dónde Dios empezó el asunto. De todo árbol que yo puse aquí en este lugar y que yo te he dado, tú puedes comer de todo. ¿Y cómo es que podía comer? Si un espíritu y un alma glorificada no necesita de comida. Pero cuando Cristo resucitó con su cuerpo resucitado, Cristo comió pecado y se sentó con los discípulos. Y cuando Cristo se presentó a los discípulos, que le dijo a Tomás que metiera su mano y que lo toque, porque no era un fantasma, porque un fantasma no tiene carne ni hueso, como él tenía. ¿Y qué era Cristo en ese momento cuando se presentó ante los 12 apóstoles? Él era el árbol que estaba en Edén, que se le dijo a Adán de que no lo podía tocar, y ese era el árbol de la vida. Y Cristo es el árbol de la vida, y ahora ellos lo podían tocar porque estaban bajo la gracia, y en Adán Dios está trabajando bajo el pacto moral. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Profundo. Pero si no entiende esto como algo básico, usted va a estar perdido por toda la Biblia. Bien perdido. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Le dio ley. Y le puso una sentencia. Le dijo que si comía, iba a morir. ¿Y acaso Adán no comió junto con Eva del árbol? Supuestamente, metafóricamente, sí. ¿Y cuántos años vivió Adán? Después que Dios dijo esto. 930 años. ¿Y por qué no dice la Biblia que el día que comiese, ciertamente morirá? Y él comió, y ese día él no se murió. ¿Está mirando cómo van saliendo los misterios? Y la sentencia era que iba a morir. Entonces Adán conocía de la muerte. ¿Sabía Dios lo que Jehová le estaba hablando? ¿O Jehová va a venir a decirnos a nosotros y a ponernos leyes sin nosotros tener el conocimiento de lo que Él está hablando? Claro que no. Seguro que él sabía lo que iba a ser la muerte y lo que iba a ser para él y para la humanidad si él cometía esa transgresión de esa ley que Jehová le puso en las leyes morales que Dios le dio a él y a Eva. Y que después esas leyes morales Dios la corta y de 1200 años, 2200 años después Dios se la traspasa a Moisés. Y se la da a Moisés como leyes mosaicas para la nación de Israel a través de 10 mandamientos. Aleluya. Gloria a Dios, denle un aplauso a Dios. Si usted es de lo que escribe, escriba. Para cuando llegue a su casa, usted investigue lo que este predicador está hablando. Porque a mí me gusta que lo que yo hablo, las personas lo escudriñen. Gloria a Dios. Entonces vemos que este fue uno de los primeros mandamientos y uno de los primeros de la ley. Entonces vemos que ellos hacen la transgresión y comen del árbol que no tenían que comer. Y hubo una conversación entre Eva, Adán y Satanás. Apareció una tercera persona. Y siempre se lo he dicho, tenga cuidado en su vida con las terceras personas.
apareció una tercera persona y le hizo un lenguaje gramatical a Eva que no estaba para la capacidad de Eva, y Eva no lo podía entender, y la envolvió, la amarró. Por eso es que esa serpiente que habla el Edén se llama Nahash, que quiere decir la que envuelve, la que sutilmente te lleva y poco a poco te va llevando, y poco a poco hasta que te amarra y tú caes en las transgresiones. Vemos como ella, cuando va y toma del árbol que no está supuesto a tomar, si a ella se le dijo que no podía tocar ese árbol ni coger nada de ahí, y ella fue y lo hizo, ella robó. Piense usted, ¿robó o no robó? Robó, porque a ella se le dijo que no podía tocar ese árbol, y si quería tocarlo, ella tenía que ir a hablar con Jehová. Y cuando Satanás le dice a ella del árbol, ella le dice a Satanás: de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto. Le dio la información de que el árbol estaba en el medio. Sutilmente y gramaticalmente le sacó la sopa, como dicen los guatemaltecos. Y al ella ir a tomar lo que no es de ella, robó. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos robar. No robarás. Dio falso testimonio. Habló cosas de Jehová que Jehová no había dicho. ¿Qué dice la Biblia de los falsos testimonios? Usted lo sabe ya. Quebrantó el mandato de adulterio. Cometió adulterio. Porque adulterio no es solamente un hombre que está con una esposa y se va y se acuesta con otra. Adulterio en la escritura también es cuando usted tiene a Jehová, conoce a Jehová, y en vez de ir delante de él a presentarse y hablarle con él para resolver su problema, usted se va y se arrodilla a un muñeco viejo. Porque en ese momento usted está diciendo que Jehová no es Dios poderoso, ni tiene fuerza, y ha ido a buscar a alguien que le resuelva su problema, porque supuestamente usted no lo puede resolver. Eso para Jehová es adulterio. Cuando los israelitas salieron de Egipto e hicieron un becerro, los israelitas cometieron fornicación, cometieron adulterio, porque decidieron apartarse de Jehová, pero ir a abrazarse con Satanás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomó el lugar de Dios. Se pusieron en el lugar de Dios. Porque, ¿qué le dice Satanás? Porque dice Jehová, ellos dijeron, y Satanás dijo: eso dice Dios. Lo que pasa es que él sabe que si ustedes toman de ese árbol y comen, serán como él. ¿Y qué es lo que es él? Dios Todopoderoso. Y se quisieron poner haciendo esa acción en lugar de Dios. Y ya Dios le había advertido las transgresiones, y que si se acercaban aunque sea un poco a ese árbol, Jehová ya sabía que Satanás andaba rodeando el huerto y el Edén. Porque el libro de Job nos dice y nos habla que primero él estaba rodeando la tierra, pero después dice rodeando la tierra y de andar por ella. ¿Está entendiendo usted? Gloria a Dios. Codició. ¿No codició Eva? Claro que codició. ¿Y qué dicen los mandamientos? No codiciará a la mujer de tu hermano. No codiciará el dinero, ni la casa que otro tenga, ni nada por el estilo. La codicia es peligrosa. Porque por la codicia usted se va a la ruina. Porque por la codicia usted quiere tener y desear lo que el vecino tiene o lo que su amigo tiene. Y eso lo va a llevar a usted a la ruina, a la perdición. Y cuando eso entra en el cerebro de una persona que dice que es de Dios, el Espíritu de Dios ya no está ahí. Ya no está por ahí. Codició, y esto fue que antes de que entrara en el hombre el pecado. El pecado todavía no había entrado en el hombre. Esto fue un trabajo entre Adán y Eva, pero después esa consecuencia iban a venir sobre el hombre
porque eso es herencia hacia nosotros. Y nosotros ahora heredamos el pecado que ellos cometieron. Por eso la Biblia dice que no hay salvo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y debido a este problema que sucede aquí, es que Dios después decide darle las leyes mosaicas a los israelitas. Porque después de esto Dios manda un diluvio y acaba con todo. Y empieza Dios una regeneración de la humanidad nueva, trabajando ahora con lo que quedaron del diluvio. Y la humanidad que había descendiente de Adán y Eva queda eliminada. Y como después de esto siguen los problemas y vemos que Noé se alcoholiza, se pone ebrio y comete errores, entonces Dios decide cuando llega Moisés ponernos las leyes mosaicas. Porque todas las leyes morales, Satanás hizo que Adán y Eva la violaran, que cayeran en transgresiones. Y ahora nosotros estamos en ese mismo camino, porque nosotros heredamos el pecado de ellos. Y por eso es que nosotros caemos en transgresiones, y por eso es que hoy, sea la gracia o sea la ley, Dios tiene leyes. Gloria a Dios. Después de esto vemos que se quedan desnudos. Génesis 2:25, ahí mismo. Ahí mismito lo tiene, el versículo 25. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban cubiertos con la gloria de Dios, de acuerdo al Salmo 104, y perdieron la gloria de Dios. Y ahora se miraron uno a el otro y vieron su vergüenza, porque ahora los ojos de ellos, que estaban abiertos en la inocencia, se abrieron para ir al mundo y ver la sentencia de Jehová por violar sus leyes y sus transgresiones. Porque Adán fue el sacerdote en el Edén, y en el huerto Dios puso ese árbol. Ese árbol representa al lugar santísimo. Y el lado afuera del árbol donde andaba Adán, que era Edén, eso representaba el lugar santo. Y Adán era el sacerdote, y él tenía que cuidar de ese árbol para que nadie lo tocase, de la misma manera que Jehová de un árbol mandó hacer el arca y le dijo a Moisés: nadie la puede tocar excepto tú que hablas conmigo. Si alguien la toca, morirá. Y los soldados que andaban con David, se iba a caer el arca, la tocaron y murieron. De la misma manera que Adán transgredió con el arca y también murió. Y ciertamente muriendo, murió Adán. Porque murió primero espiritualmente y después murió físicamente cuando cumplió 930 años. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo es Dios. Génesis capítulo 3, versículo 7. Yo dije que se le abrieron los ojos. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ¿quiénes? ¿De uno solo? De ambos. De ambos. El alma que estaba en ellos, que no tenía potestad sobre ellos, porque el espíritu de ellos era totalmente su vestidura, su luz. El espíritu de Dios ahora se fue, abandonó esa morada, y ahora el alma tomó el poder completo de ellos, y ahora el alma es la que domina ese cuerpo. Y ahora ellos han abierto los ojos y se han dado cuenta que ya no eran lo que una vez fueron. Y ahora nos toca a nosotros
pelear esa batalla como la peleó Pablo y como la estamos peleando mucho en esta tierra, para nosotros regresar en retroceso al lugar donde estaba ese árbol que Dios prohibió tocar y volver nosotros a entrar ahí. Porque Adán y Eva, cuando fueron echados fuera, Dios puso querubines con espada encendida para que no pudiesen entrar, y esa fue una ley. Pero ahora, yo y usted podemos entrar porque ya los querubines fueron quitados y la puerta está abierta para todo el que quiera y es gratis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay veces que yo hablo y mientras yo voy hablando, alguien conversa conmigo. Yo siento como si alguien como que estuviese al lado mío diciéndome las cosas. Anoche eran casi las 6 de la mañana y no podía dormir. Y todo esto retumbaba en mi mente y en mi cabeza. Y me levantaba y volvía y me acostaba y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Gloria a Dios. Entonces me levanto a escribir. Y cuando me levanto a escribir, entonces empieza a salir de mi mente y de mi corazón y de mi alma todas estas cosas que yo escribo. Y cuando la confronto con las escrituras, me doy cuenta que lo que he hablado durante mi tiempo con Dios, cuando voy a las escrituras y empiezo a escribir, encuentro las cosas de una manera que no me da entendimiento para saber cómo es que la puedo encontrar. Pero yo entiendo también que si usted está en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, que es el gran maestro, es el que nos va a dirigir. Amén. Y nos va a enseñar todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a regresar a Génesis. Pero ahora yo voy a hablar de otros pactos. Estamos en los pactos. ¿Por qué? Porque Pablo empieza en Gálatas a debatir la ley y la gracia. Hay muchos pactos. Pero vamos a ver. Vamos a seguir hablando mucho de todo esto. Las profecías de la Biblia son condicionales. Escriba si usted tiene lápiz. Porque esto usted no se lo van a enseñar en las iglesias. En las iglesias le van a enseñar que dé su dinero, que brinque, que patalee, que salte. Pero no se van a preocupar por enseñarle la escritura. Condicionales. Las profecías de la Biblia son condicionales o bien incondicionales. Esto que yo estoy hablando está aquí. Mírelo. Estos no son mis escritos. Está aquí. En la Biblia. Y yo estoy seguro que si le pregunto cuánto ustedes lo han oído en sus iglesias, dicen, no pueden levantar la mano. Mas sin embargo, he oído hablar del libro de Gálatas en algunas cosas. Y el libro de Gálatas está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos que la Biblia tiene profecías condicionales o bien incondicionales. Las profecías condicionales